El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque mi palabra no cala en ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El Señor en los Evangelios de toda esta semana es un diálogo que va manteniendo con los judíos, y en este caso es un diálogo con un grupo de judíos que creían en Él. Y el Señor les dice: para ser discípulos míos hay que conocer la verdad, y la verdad nos hace libres, pero para conocer la verdad hay que conocer la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios. Les traza el Señor un camino de cómo tienen que ser ellos discípulos. Primero, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica con la ayuda de Dios. Y esa palabra escuchada, meditada y puesta en práctica nos lleva al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, que es la verdad sobre el mundo, sobre el hombre y sobre todos los acontecimientos que ocurren. Y entonces solamente en la verdad una persona es libre. Bien, pues esto que dice Jesús también es para nosotros. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, no basta con que uno quiera, con que uno lo desee, con que uno haya recibido el bautismo y los otros sacramentos, sino que tiene que haber una permanencia en la relación con el Señor, una permanencia en la escucha de la palabra de Dios, que es a veces donde fallamos tanto, ¿no? Que no permanecemos, que nos conformamos con decir que somos cristianos, recibimos el bautismo y otros sacramentos y ya está. Pero luego en el día a día poco tiempo dedicamos a la oración, poco tiempo dedicamos a estar con el Señor, a conocer a Dios y a Cristo a través de su palabra. Eso es, ahí es donde está el fallo. Entonces,
nuestra relación con Dios, aunque seamos sus hijos, por el bautismo, pero es una relación a veces muy flojita, muy elemental, ¿no? Nos conformamos, eso, con poco. Y cuando la relación es así, flojita, pues eso no nos lleva también no nos lleva a comportarnos como hijos de Dios. Y por eso vemos, pues, cuántos católicos se confiesan católicos, pero luego su vida, pues, no es conforme a la voluntad de Dios, porque caminan en el pecado, porque se instalan en el pecado, porque piensan que pueden ser buenos cristianos, buenos católicos, y a la vez, pues, vivir con una mentalidad mundana, aceptando ideas y comportamientos y costumbres y modas, pues que no son de Dios, que no son de Cristo. Ahí es donde está la cuestión, porque si no damos el paso a que la palabra de Dios conforme la vida, nos hemos quedado en la mitad del camino. Por eso el Señor les insiste a estos judíos que creen en Él. Hay que llegar a ser hijos de Dios. Hay que ser libres con la libertad de los hijos de Dios. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos sido libres, hemos sido esclavos, porque somos judíos. Abraham es nuestro padre, somos creyentes, ya. Pero si viven en el pecado son esclavos del pecado, dice Jesús. Todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa del padre, el hijo sí, el esclavo no. En la época de Jesús, pues había esclavos, ¿no? Y entonces veían, pues claro, los esclavos eran personas objeto, ¿no? No tenían derecho a nada y no vivían con la familia a la que servían y con la que estaban, pero el Hijo sí. Entonces el Señor quiere que seamos hijos de Dios, no esclavos del pecado. Para no ser esclavos del pecado, pues hay que crecer en el amor al Señor, porque el amor al Señor nos llevará, pues, a no hacer nada, no pensar nada y no decir nada que ofende a Dios, a quien amamos, no solamente en quien creemos, sino a quien amamos. Porque cuando uno ama, pues no hace daño a la persona amada. Y si hace daño a la persona amada es que no ama tanto. Lo que nos falta es amor a Dios, amor a Cristo. Bien, pues en esta Cuaresma, que ya vamos acabando, pidámosle al Señor que nosotros lleguemos a ser hijos amorosos de Dios, nuestro Padre, cristianos que creen en Cristo y lo aman y se comprometen con Él y viven y sufren y luchan con Él y mueren con Cristo para resucitar con Cristo y vivir eternamente en la gloria con el Señor. Que luchemos contra el pecado, que nos hace esclavos de nosotros mismos, nos hace esclavos del demonio, nos hace esclavos del mundo en el que nos rodea y nos impide vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es lo que el Señor desea para nosotros. Que así sea.